Muy buenas noches. Esta semana hemos sabido que Estados Unidos ha pedido permiso al gobierno español para utilizar las bases de Rota y Morón como plataformas de apoyo en las operaciones de lucha contra el ébola en África. El plan, del que ni la Junta ni los ayuntamientos cercanos habían sido informados, pone otra vez de manifiesto la paradoja que envuelve a estas instalaciones militares que son de uso conjunto, pero en las que Estados Unidos parece tener mayor peso específico. El caso de la base aérea de Morón es un buen ejemplo. En los últimos años, y a medida que se ha multiplicado la presencia militar norteamericana, la plantilla de trabajadores andaluces contratados por empresas estadounidenses se ha reducido a la mitad. Sus puestos están siendo paulatinamente ocupados por militares extranjeros. Los municipios sevillanos que rodean la base aérea se sienten agraviados porque limita cada vez más el desarrollo de la comarca y ya ni siquiera garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo. Cunde la sensación de que la cesión de un espacio soberano nos está saliendo demasiado cara. Día tras día, durante casi 15 años, Juan Manuel ha hecho un recorrido que hoy, muy a su pesar, afronta por última vez en su vida. Entré con 32 años y voy con 47 y claro, la edad ya no es la misma edad para buscar trabajo. Estoy casado y tengo 3 hijos. Hasta que no ha llegado el día, ellos pensaban que no, que ya vería, que se arreglaría todo, pero bueno, llegó el día. Juan Manuel trabaja en la base aérea de Morón, o trabajaba, porque hoy acude a su puesto para recoger sus cosas y firmar el finiquito. Una vez que nos entregue la documentación, pues volveremos a casa. No viajará solo, como cada día 2 compañeros se le aguardan en el lugar convenido. Juan José Vázquez, que trabaja en la base desde hace 24 años, y Antonio Mateo, que ingresó en 2001, encaran un trance idéntico, el despido. Buenos días. Hola, buenos días. Como ellos, otros 52 trabajadores de la base han visto extinguidos sus contratos. Nada, vamos a echar el último ratito, ¿no? Yo esta noche no... La verdad que he estado un poco inquieto, me he despertado varias veces, pero bueno, hay que ir mentalizando ya que esto ya se nos acaba. Sí, pero yo no sé tú, Juan, yo llevo un sentimiento de impotencia impresionante y de ninguneo. ¿Qué son 55 trabajadores para ellos? Nada, número, insignificancia. Aún es noche cerrada y el trayecto es corto. Apenas 11 kilómetros separan su pueblo, el Coronil, de la base aérea. El de hoy es un viaje a ninguna parte porque cuando salgan de aquí estarán en el paro. La suerte estaba echada mucho antes. VBR, la empresa norteamericana encargada de los servicios de mantenimiento de la base aérea, anunció la inminencia de un nuevo ERE poco antes del verano y abrió el preceptivo periodo de consultas cuando la mayoría de los 55 trabajadores que acabarían perdiendo sus empleos se encontraban de vacaciones. La última reunión negociadora solo sirvió para constatar lo inevitable. Los trabajadores serían despedidos con el mínimo que contempla la nueva reforma laboral. Indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un toque de 12 mensualidades. En este caso es el gobierno de Estados Unidos el que toma la decisión de despedir a los trabajadores, es el que utiliza una empresa pantalla, que es la que está en teoría a cargo de la gestión de los trabajadores, es la que paga los salarios el gobierno de Estados Unidos y es incluso la que paga las indemnizaciones. De hecho, se ha dado la circunstancia de que durante el periodo de consulta la postura de la empresa ha sido totalmente inmovilista porque todas las directrices emanaban del cuartel general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Alemania. Así se consumó el tercer ERE de la base de Morón en apenas 4 años. En 2010, la base aérea empleaba a 600 trabajadores, casi todos procedentes de los pueblos que circundan la instalación militar: Morón, Araal, Utrera, El Coronil o Alcalá de Guadaira. Actualmente la plantilla se ha reducido a la mitad, mientras aumenta exponencialmente la actividad de las fuerzas aéreas norteamericanas. Eso es una paradoja, ¿no? Históricamente en la base siempre ha habido una relación directa entre lo que era la presencia militar de Estados Unidos en las bases en España y empleo.
de manera directa. Ahora ocurre todo lo contrario. De hecho, en el 2010 éramos 600 trabajadores y había 100 militares de Estados Unidos destinados, y al finalizar este año pues va a haber en torno a 1.200 militares de Estados Unidos, y calculamos que si continúan con la dinámica de despidos colectivos habrá entre 250 y 300 empleados españoles. Los que se quedaron sin empleo están siendo sustituidos por marines en activo o por militares a punto de entrar en la reserva. Paulatinamente, los trabajadores andaluces son desplazados de los departamentos que antes ocupaban: parque móvil, carga y descarga de aeronaves, repostaje de combustible, administración, limpieza, hostelería, ambulancia, servicio eléctrico o depuración de aguas. El nuevo modelo de gestión supone un cambio sustancial respecto a lo que venía ocurriendo hasta ahora. El modelo de gestión de las bases con la administración Obama y con las restricciones presupuestarias ya no es un contrato a precio abierto donde los incrementos de necesidades reciben incrementos presupuestarios. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ha exigido que la empresa haga una limpieza de trabajadores desde el 2010 hasta ahora, y lo van haciendo por fases. Yo pensé que arreglarse no se iba a arreglar. Yo los conozco de hace mucho tiempo ya, y cuando ellos dicen no, es no. Pepe González asiste con pesadumbre a una situación que vivió en carne propia. No en balde fue uno de los 119 trabajadores afectados en 2010 por el primer ERE de la base de Morón, a la que ha dedicado media vida de trabajo. 42 años. En la base, 42 años, toda mi vida trabajando en la base. Entré siendo un niño y he salido jubilado. En los años 60 trabajar en la base era una oportunidad excepcional, casi un privilegio considerando las condiciones de vida de una comarca sin apenas recursos y económicamente muy atrasada. Cuando estábamos trabajando en la base ganábamos casi 3 veces lo que ganaba el personal fuera de la base. Era verdad, pero se echaba muchas horas, se trabajaba mucho en la base, aunque la gente se crean que no, se trabajaba mucho. No había problema, había una unión entre el personal americano y el personal español extraordinaria. Mira, ¿te acuerdas esto cuando formamos el equipo de fútbol? Sí, mira, aquí está todo Marco, qué joven. Tenorio. Este fue el módulo que nos pusieron mientras estaban arreglando la oficina. Ah, mira, y esto he encontrado esta revista donde me nombraron empleado del mes. Estaba jovencito yo aquí, ¿eh? Repasar hoy las viejas fotografías y recordar a los compañeros de antaño supone darse de bruces con el drama al que se han visto abocadas decenas de familias. Nunca pensábamos nosotros que pudiese ocurrir lo que estaba ocurriendo. Yo veía aquello y parecía que estaba como soñando. Esto no puede ser. Después de tantos años y después con ellos los mismos jefes amigos tuyos que venían a decirte: Pepe, lo siento, pero estás en la lista, o Antonio, que estás en la lista. Porque la mayoría de los trabajadores expedientados tienen más de 40 años y muchos han sobrepasado la cincuentena. Uno de los de la fotografía tiene ya 50 años. Marco. Tiene nietos, tiene hijos, el hijo también ha salido en el ERE. Él, con la edad que tiene, no puede tener ahora. Sale del paro y ¿dónde se va? Con 52 años que tiene, 53. Y hemos sido uña y carne trabajando allí. Horrible, mucha pena. Las bases americanas en España son fruto de un pacto político. La dictadura de Franco, aislada tras la Segunda Guerra Mundial, encontró un balón de oxígeno en los acuerdos de amistad y cooperación firmados con Estados Unidos en 1953. La Guerra Fría convirtió al régimen que colaboró con el fascismo europeo en un aliado contra el comunismo. Rota y Morón son desde entonces fundamentales para las operaciones militares de Estados Unidos en Oriente Próximo y el norte de África, y aunque a día de hoy son instalaciones de uso conjunto, entre los trabajadores cunde la sensación de que en lo esencial el ejército norteamericano ostenta un mayor peso específico. En la base de Morón lo que ondea es la bandera española, pero los trabajadores españoles que trabajamos en la base de Morón tenemos una clara conciencia de que quien manda en la base de Morón es el gobierno de Estados Unidos. Es quien hace uso de las instalaciones cada vez que es necesario para una intervención en Oriente Medio, como ha habido históricamente en los últimos 20 años, o como la que pueda haber en un futuro muy próximo con el Estado Islámico. Ellos son los que deciden cuántos militares
llegan a la base y está por ver lo que dice concretamente el ministro Margallo, el ministro de Exteriores, al respecto de la petición del gobierno de Estados Unidos de un apoyo para la coalición frente al Estado Islámico. Los americanos ordenan y mandan, eso es así. Digan lo que digan, en la base de Morón los americanos siguen mandando. Un informe elaborado en la Universidad de Granada por encargo del gobierno de Rodríguez Zapatero recomendaba hace pocos años una modificación del actual convenio bilateral. El estudio, que consideraba anacrónico el tratado y ponía de manifiesto el desequilibrio en la gestión de las bases, fue desestimado y nunca se ha esgrimido para replantear las relaciones hispano-norteamericanas. No se acometió esa modificación del tratado y luego pues ha entrado en el gobierno el Partido Popular y ha seguido la misma política de inhibición y de no enfrentarse al gobierno de Estados Unidos y ser más exigente en cuanto a las condiciones de ese convenio. No es lo mismo cuando se inicia este pacto en los años 50 o en la década de los 60 que en 2014, ¿no? Las realidades socioeconómicas y la realidad constitucional. La realidad constitucional, yo creo que dentro de ese marco de colaboración entre países cabe que se pudieran plantear cuestiones que afectaran a las relaciones laborales de ese personal que, en base a ese convenio, va a estar apoyando a esta actividad militar, que es el fondo de esta cuestión. Y el fondo de la cuestión va más allá del conflicto laboral. Los pueblos que circundan la base militar, acuciados por una tasa de paro que ronda el 30%, hace tiempo que perciben que las ventajas socioeconómicas que la base trajo consigo se están diluyendo. Claro, para los municipios la base da, pero también la base quita. Algo como unos ingresos, como el de la contribución, bueno, instalaciones como esta militar están exentas. Y España es incapaz de obtener, ya no digo beneficios, no, pero no perjuicios. Pero no perjuicio. Esto debe ser algo que nos debe de llamar por lo menos a sentirnos un poquito avergonzados. A todos, gobierno y oposición. La balanza entre ceder un espacio soberano y una repercusión positiva en el territorio, pues se está descompensando, ¿no? Y las prestaciones, entre comillas, o contraprestaciones que los municipios que estamos cercanos a la base pudiéramos recibir, llámese mano de obra, llámese adquisiciones de bienes o servicios, pues se está perdiendo. Por tanto, yo creo que es un planteamiento de justicia, equilibrar esa balanza. Es decir, ¿por qué tenemos que ceder este espacio a un cheque en blanco? Morón, por ejemplo, se encomienda para mantenerse a flote a la aceituna de mesa, un producto que hasta ahora ha sorteado con éxito los embates de la crisis. Es la única tabla de salvación. El ejército norteamericano es cada vez más autosuficiente y el comercio, las pequeñas empresas, lo notan. Lo que sí es cierto y te transmiten los comerciantes, cómo se ha ido paulatinamente disminuyendo esa actividad y cifran la facturación en torno a un 50% lo que ha ido bajando en los últimos años. Utrera, por su parte, es un caso especial y ambivalente. El sector inmobiliario, por ejemplo, agradece la presencia de la base aérea, porque aquí existe desde el principio una colonia española del Ejército del Aire y porque unos 200 militares norteamericanos también han fijado su residencia en esta localidad sevillana. Y aunque la mitad de ellos no están empadronados en el pueblo, su presencia beneficia al comercio. Aspectos no tan favorables. La presencia de la base son limitaciones al desarrollo económico de tu pueblo. En el caso de Utrera hay un proyecto que era la creación de un aeropuerto civil. Aquel proyecto no pudo salir adelante por la cercanía a la base de Morón. Luego, la base nos da, evidentemente, pero la base también tiene una serie de inconvenientes. Inconvenientes que, desgraciadamente, desde el Estado español, porque yo entiendo que es a quien le corresponde, no ha sido todo lo sensible que tenía que ser, en este caso con Utrera y yo diría con toda la comarca. La base escapa así al control de las instituciones locales. Hombre, si somos pequeños para el gobierno español, cuanto más pequeño para el gobierno americano, porque en el tiempo que llevo como alcalde tampoco desde el gobierno español han tenido nunca el detalle de reunirnos a los alcaldes de la comarca simplemente para conocer qué es lo que nos preocupa. Ya le digo,
No lo ha hecho el gobierno español y el gobierno americano, bueno, tampoco lo ha hecho. Porque lo que se gestiona dentro de esta instalación militar compete a una esfera superior. Si los ayuntamientos están al margen, tampoco parecen haber fructificado las gestiones que Junta de Andalucía y Gobierno Central dicen haber realizado para reconducir la situación. Lamentablemente, que sepamos los trabajadores, las gestiones las desconocemos y si las ha habido han fracasado, y lo que son las declaraciones a la opinión pública trasladándole al gobierno de Estados Unidos la necesidad de evitar los despidos, eso no ha ocurrido. Mientras tanto, los trabajadores que conocimos al comienzo de este reportaje han salido con lo opuesto. Se marchan con la amarga sensación de que media vida cabe en la carpeta de cartón que contiene una carta de despido, un finiquito y una foto de recuerdo. En pocos años, aquellos jóvenes que miraban a la cámara sonriendo al futuro inician hoy un viaje sin retorno, con destino incierto. Para los trabajadores despedidos ya no hay vuelta atrás, pero los que todavía permanecen en la base confían en el mantenimiento de sus empleos. Eso es al menos lo que parece desprenderse de las conversaciones mantenidas esta semana entre la presidenta de la Junta de Andalucía y el embajador de Estados Unidos a propósito del uso de las bases en la lucha contra el ébola. Otro de los frentes abiertos en este momento en Occidente es la lucha contra el yihadismo, más desde que irrumpió en el escenario internacional el nuevo grupo terrorista Estado Islámico, y en concreto en España, por sus persistentes amenazas con reconquistar al-Ándalus. El gobierno de Mariano Rajoy ha elevado la alerta antiterrorista dentro de nuestro territorio. De momento no hay constancia de que existan células preparadas para atentar, pero sí para reclutar efectivos a los que enviar a combatir. Un equipo de los reporteros ha estado en Algeciras, un enclave importante donde se asienta una de las comunidades musulmanas más numerosas de Andalucía. Aunque no ha habido detenciones en esta zona, en Ceuta y en Málaga, por ejemplo, sí, se trata de la puerta por la que cruzan el estrecho camino de Europa o de África. Algeciras, puerta sur de Europa, 116.000 habitantes censados, de ellos unos 8.000 musulmanes, en su mayoría originarios de Marruecos. El país que en días claros puede verse desde algunos puntos de la ciudad, donde muchos tienen familia y del que todos aquí viven pendientes. El calendario religioso, como en el caso de la pasada fiesta del Cordero, y la rotación de los barcos que enlazan la ciudad con el norte de África, marcan el ritmo de vida de una comunidad asentada desde antiguo en el campo de Gibraltar. Musulmanes aquí ha habido prácticamente siempre grupos más o menos sólidos o definidos, pues posiblemente desde el año 77, 78, en que se funda una primera y pequeña mezquita, que luego da lugar a una mayor y que con el tiempo pues acaba siendo insuficiente porque la población no está concentrada en un solo núcleo urbano, sino que son varios los barrios de Algeciras en los que hay una población importante de musulmanes y que demandan sus propias mezquitas. Ese primer grupo de musulmanes continúa hoy en día aglutinado en torno a esta mezquita. Es la más grande de la ciudad. En los días concurridos, su sala de oración llega a concentrar a varios cientos de fieles. La mayoría reside o trabaja en los alrededores, en la zona comercial y en los barrios cercanos al puerto. En este momento Algeciras cuenta con 6 mezquitas diferentes, en diferentes zonas de barriadas. Cada comunidad está en términos legales 100%, según la ley vigente. No es posible abrir una mezquita cualquiera, coger gente, abrir una mezquita y rezar, sino pues hay que llevar un procedimiento de inscripción y es totalmente legal. Es fundamentalmente una comunidad muy heterogénea, de gente de procedencias muy diferentes, de muy distintos lugares de Marruecos, incluso que hablan diferentes dialectos. Incluso hay muchas personas, una cierta comunidad que practica el Islam también y que procede de otros países, no solo del África Blanca, sino de más al sur, pero que también conviven con los musulmanes y que frecuentan esas mezquitas. Tradicional tierra de paso y también de acogida, Algeciras y su comarca albergan a gentes de muy diferentes orígenes. La diversidad se nota en las calles, pero la presencia más notoria es la de la comunidad de origen marroquí. Estos marroquíes están establecidos aquí, sobre todo en las calles aledañas
al puerto, es donde está la mayoría de los comercios, son tiendas, bazares, muchas tiendas de comestibles, pastelerías, carnicerías, que venden la carne sacrificada con el rito halal. Sí es cierto que ya van accediendo, los marroquíes ya instalados aquí definitivamente van accediendo a otros barrios según sus capacidades económicas. Y por supuesto también hay una población flotante que no se conoce a qué se dedican, ¿no? Que no quiere decir por ello que sea una actividad delictiva, pero que no tienen una actividad económica reconocida. Una población flotante que siempre existió, pero que ha crecido en los últimos años a causa de una crisis económica que no hace distinciones. Primero comparten los problemas generales que han tocado la comunidad marroquí en toda España, que son el paro, la crisis, pero también especialmente aquí porque hay mucha gente que no son de Algeciras, que han bajado a Algeciras para estar cerca de Marruecos, por no tener obligaciones laborales en Cataluña o en Madrid. También ahora los que han ahorrado un poco viven un poco de los ahorros hasta que se mejore la cosa. El Consulado de Marruecos en Algeciras atiende a los ciudadanos de origen marroquí de las provincias de Cádiz y Málaga, unas 70.000 personas entre residentes, establecidos y recién llegados. Además del papeleo y de ayudas económicas puntuales, otra de sus preocupaciones es mejorar los lazos de vecindad con la sociedad de acogida. La crisis económica se está cebando precisamente con la clase más humilde. Y dentro de esa clase humilde está la población marroquí, donde realmente cuando no tiene una buena cualificación profesional somos los primeros en endosar las listas del paro. Se está produciendo la repatriación de personas marroquí que estaban en algún punto de Europa o en algún punto de la geografía nacional y se viene a vivir a Algeciras por cercanía a Marruecos. Por lo tanto está cerca de su familia y eso también conlleva la ayuda familiar que se les tiende, ¿no? El aumento de los recién llegados incrementa el número de personas necesitadas de asistencia. Así lo detectan asociaciones que son pioneras en la defensa y atención de los colectivos de inmigrantes. Y también hace más necesarios que nunca los proyectos de integración. La convivencia que hay en Algeciras es un modelo a seguir, ¿eh? Tengo que reconocer que hay muy buena convivencia, excepto algún caso puntual. La sociedad algecireña ha aceptado a la comunidad marroquí de una forma con mucha naturalidad. Tenemos que tener en cuenta que hay barrios de Algeciras que un cuarto de la población es marroquí. Nosotros estamos muy acostumbrados en Algeciras a coexistir desde hace muchísimos años con los marroquíes, con los musulmanes, y de hecho yo creo que esa coexistencia es incluso convivencia, y prueba de ello es que son bastantes, ¿no?, los matrimonios mixtos, por ejemplo, ¿no?, que hay entre cristianos o personas de origen cristiano y personas de origen musulmán. Por encima de esos casos no muy extendidos y de la ausencia de incidentes graves, las barreras persisten. Desde la forma de vestir, desde la forma de hablar, de la manera de alimentarse o de sentarse a la mesa, la comida es muy distinta, es decir, que la comida halal hace que prácticamente todos los alimentos de origen animal pues tengan que estar matados de una determinada manera y por tanto pues los musulmanes no se sientan cómodos en las mesas en las que hay otro tipo de alimentos. Eso hace que se formen lo que en un principio podría parecernos que son guetos, pero que yo me niego por completo a considerar como tal, en cuanto que no son espacios a los que hayan quedado recluidos por voluntad de la población anfitriona, sino que son lugares en los que ellos encuentran todos esos servicios que demandan por una cuestión quizá más cultural que de práctica religiosa. Se puede decir que hace 15, 20 años pues a lo mejor la gente no está tan habituado a muchas costumbres, pero hoy en día usted va a cualquier parte de la ciudad, pues encuentra una mezcla de personas por las calles, por el mercado, y hay una mezcla y hay una convivencia muy buena, con mucho respeto y no apenas ningún problema. La generalidad de la población algecireña no tiene especial interés en relacionarse con la población marroquí y viceversa. Los marroquíes conservan sus costumbres, compran en sus tiendas, comen su carne sacrificada al rito halal, como hemos comentado, tienen su negocio. Al estar situados en un sitio concreto, no en absoluto se vaya a pensar que estamos hablando de un gueto, porque son calles perfectamente
utilizables por el resto de la población, por supuesto, y sigue habiendo comercios tradicionales, etcétera, pero el grado de imbricación, mejor dicho, de una población con otra, en mi opinión, es bajo. La ciudad y enfrente el puerto, primero de España en movimientos de mercancías y de contenedores, por donde entra lo bueno en forma de actividad económica y de empleo, y también lo malo, todo tipo de tráficos ilícitos. El puerto de Algeciras no es un puerto normal, sino que es tan especial porque es la puerta de entrada al continente europeo. De hecho, la ciudad existe por eso, por ser el puente hacia África. Esas características especiales son, pues, aparte de la riqueza que proporciona el puerto y todas las empresas que están a su alrededor, todas las empresas auxiliares que dan trabajo a muchísimas personas, no solo en Algeciras, sino en todo el campo de Gibraltar, tiene también el inconveniente de la delincuencia en muchos de sus aspectos: el tráfico ilícito de vehículos, el tráfico ilícito de mercancías falsificadas que atentan contra la propiedad industrial, el tráfico de drogas, que es conocido en el mundo entero, la inmigración clandestina. Eso se sufre también aquí en Algeciras. Además de la tradicional vigilancia contra la entrada de droga procedente de Marruecos, el puerto algecireño se ha convertido en un lugar sensible para otro tipo de movimientos. Cada año, durante la operación Paso del Estrecho, policías de varios países extreman la vigilancia sobre individuos sospechosos de pertenecer a células terroristas que aprovechan los días de más afluencia para ir y venir entre Europa y el norte de África. Un control que se ha acentuado además por la nueva amenaza que supone el grupo Estado Islámico. Los ferries que cruzan el estrecho son uno de los medios de paso de combatientes a la ida o al regreso de las zonas de conflicto. Yo creo que estamos en un estado preventivo, pero que la vigilancia sí que está observada las 24 horas, porque la verdad que como está ahora el mundo, con lo que está pasando en Siria y en el Levante, en Irak, se ha constado que muchos jóvenes que sean españoles pero de origen árabe o marroquí o magrebí están más propensos a partir a estos sitios. Tenemos una vigilancia nosotros con nuestros ciudadanos, como con todas las asociaciones religiosas, musulmanas, comunidad musulmana, para saber quién es quién está al mando y quién es responsable, porque también hay una responsabilidad cuando se trata, para que no se nos escape nada, porque viene mucha gente de paso y nunca sabe quién son o qué son sus intenciones. Es verdad que el Islam, fuera de Marruecos, igual que sucede en países no musulmanes, no está especialmente institucionalizado. O sea, no hay una gran institución que aglutine a todos los musulmanes, ni hay líderes monolíticos que impartan la doctrina, ¿no?, única, sino que son pequeñas comunidades que se forman, que necesitan una mezquita cerca del lugar en el que trabajan o cerca del lugar donde viven, y que acaban buscando a un imán, a una persona que dirija el rezo. Como ocurre en la práctica totalidad de Andalucía, los imanes que dirigen las plegarias y predican los sermones de los viernes en las mezquitas de Algeciras son marroquíes o se han formado en las instituciones oficiales del país vecino. Pero la preocupación va más allá de las mezquitas, a pequeños grupos que surgen en algunos barrios, a semejanza de los que en el norte de Marruecos y también en Ceuta y Melilla difunden lecturas interesadas del Corán. La religión musulmana es una religión de comunidad, pero también muy personal, ¿no?, de relación del hombre con Dios sin intermediario. Eso hace, pues, que cada uno pueda hacer una lectura del Corán que no siempre es la correcta, ¿no?, y que puede ser, pues, más o menos interesada en función de los intereses personales, que algunas veces pueden ser más machistas o más patriarcalistas y pueden estar en más desacuerdo con la cultura occidental. En ese sentido existe, ¿no?, ese tipo de discursos, pero yo creo que son lo anecdótico, y de hecho me consta que cuando se detectan por los propios miembros de las comunidades musulmanas, mayoritariamente de origen marroquí, pues son alertados los cuerpos de seguridad y se pone el ojo sobre ello por detectar si pudieran incurrir en algún tipo de actividad delictiva.
El líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, ya situó a España en el imaginario yihadista. La reconquista de Al-Ándalus aparece desde entonces como objetivo en la propaganda que estos grupos difunden por Internet. El aumento de los controles y de las sospechas inquieta a las comunidades de musulmanes, que rechazan el uso de la religión para fines violentos. Existe un miedo a lo mejor en el mundo sobre el Islam, el mundo está utilizando términos de terrorismo islámico, yihadistas y muchos términos que para nosotros no tienen ningún sentido. Y un ejemplo perfecto es como son la ETA y los vascos, por ejemplo. No se puede decir que todos los vascos son etarras, mientras la mayoría de los vascos no están de acuerdo con ese tipo de actuaciones, ¿no? Entonces, ninguna religión puede predicar la violencia, ninguna. Todas las religiones predican la paz y buscan que las personas que van a la iglesia, a la sinagoga o a la mezquita, que se comporten bien en la sociedad, que sean personas que respetan a los demás, porque es el principio básico de la humanidad, respetar a los demás. Según el último estudio del Real Instituto Elcano, el paro y la insatisfacción social y política son las causas que conducen hacia el radicalismo a los musulmanes españoles reclutados por estos grupos violentos que predican la yihad. En Algeciras todos niegan que existan bolsas de marginalidad donde reclutar adeptos. Estos lugares, que son de mucho movimiento y de una población importante marroquí, son evidentemente lugares perfectos para moverse sin llamar la atención. Son además lugares grandes, son lugares en los que la gente cambia mucho y los musulmanes vienen y están un tiempo y luego se van. Sin embargo, el objetivo casi siempre de estas personas suelen ser individuos jóvenes de familias desestructuradas. La población eminentemente marroquí de aquí no responde a ese estereotipo. Es decir, la mayoría de las personas de aquí tienen un comercio, tienen un negocio, tienen una pequeña empresa de albañilería o está contratada por algún otro empresario local. Pero no se encuentra en esa situación de abandono, de vida sin sentido, que es casi siempre específicamente el perfil hacia el que se dirige un reclutador y con el que podría tener alguna garantía de éxito. Lo tengo muy claro, cuando ocurre esta cosa, pues nosotros pensamos que son personas que están como descaminadas o no están en el camino correcto, ¿no? Entonces nosotros nos da la misma pena que ellos utilicen este método, ¿no? Mientras que la enseñanza religiosa no enseña este camino. La policía hace sus controles, sus labores. Si nosotros incluso vemos a alguien sospechoso, podemos colaborar perfectamente. El caldo de cultivo, cuando hay una situación de pobreza, siempre está ahí. Aquí hay caldo de cultivo, lamentablemente, para que los chavales se integren no solamente en redes yihadistas, sino también en el narcotráfico como una forma fácil y rápida de vida, y eso está ocurriendo, no a la comunidad musulmana, sino a los jóvenes en general. Cuando se viven momentos tan complicados como el que vivimos, es fácil caer en la tentación de pensar que la solución a tus problemas pasa por integrarte en una red de este tipo. En las barriadas menos prósperas, hoy como antes, el tejido social de voluntarios, asociaciones de vecinos y ONGs del campo de Gibraltar continúa con sus programas sociales, ahora más dirigidos a los recién llegados, como este curso de español para mujeres de origen marroquí. Y por eso tenemos que tender la mano, tenemos que integrar, tenemos que trabajar en esa carretera que nosotros decimos de doble sentido, de aquellos que han decidido libremente venir aquí, que acepten cuál es la realidad de la sociedad que libremente han decidido, pero también la sociedad en la que estamos acepte las diferencias culturales, las diferencias del habla, de idioma o de color de piel o religiosa. Pues yo quiero el pinchito, ¿no? Y en esa línea en la que queremos seguir trabajando para que los niños de hoy que están en nuestros colegios sean el día de mañana nuestros concejales, nuestros arquitectos, nuestros funcionarios, lleven el apellido que lleven.
Algeciras, un ejemplo de convivencia que las nuevas generaciones tendrán que esforzarse en mantener. Así terminamos. La semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.